Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí de nuevo. Hoy, mis amigos, nos adentraremos en un momento que sinceramente nos ha dejado a todos con el corazón en un puño y sin aliento. Sí, estamos hablando de ese instante mágico, ese torbellino de emociones que protagonizaron Alil y Esla, y que ha dado pie al título que ven en pantalla, La confesión de amor de Alil a Esla que te dejará sin aliento. Si eres fan de las historias que te tocan el alma, de esos romances que parecen sacados de un sueño, o simplemente te encanta ser testigo de grandes gestos de amor, este vídeo es para ti. Prepárense para revivir uno de los momentos más intensos y esperados de su historia. Y antes de que nos sumerjamos por completo en esta apasionante narrativa, les recuerdo algo importantísimo, algo que nos ayuda a seguir creciendo y a traerles contenido como este. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, preparen sus pañuelos, acomódense y déjense llevar por la intensidad del amor. Hoy vamos a desgranar cada detalle de esa confesión que ha robado suspiros. Hablamos por supuesto de la serie que nos ha cautivado a tantos, y dentro de ella, de un punto de inflexión, un momento crucial en la relación entre Alil y Esla. Para quienes sigan la historia de cerca, sabrán que su camino no ha sido precisamente un camino de rosas. Han navegado por aguas turbulentas, han enfrentado obstáculos, malentendidos y, en ocasiones, distancias que parecían insuperables. Pero el amor, ese sentimiento poderoso y a veces incontrolable, siempre ha estado latente, a veces escondido bajo capas de orgullo, miedo o circunstancias adversas. Y fue en medio de toda esa tensión acumulada, de todas esas emociones reprimidas, donde finalmente estalló la bomba, la confesión de Alil a Esla. Imaginen la escena. Los diálogos previos, esa atmósfera cargada de tensión no resuelta, de miradas que decían más que 1000 palabras. Esla, quizás con una mezcla de esperanza y resignación, sin saber qué esperar. Y Alil, con el peso de todo lo que sentía sobre sus hombros, con la determinación de poner fin a las dudas y a las ambigüedades. No fue una declaración trivial, ni una frase dicha al azar. Fue un torrente de sentimientos, una explosión de honestidad que rompió todas las barreras que se habían levantado entre ellos. Recuerdo perfectamente la fuerza en sus palabras, la forma en que cada sílaba parecía cargada de años de anhelo, de deseo, de una profunda admiración y, por supuesto, de un amor incondicional. Alil, que a menudo se mostraba reservado, a veces incluso distante, se despojó de todas sus defensas. Expresó no solo lo que sentía en ese preciso momento, sino todo lo que Esla significaba para él. Habló de cómo ella había iluminado su vida, de cómo había transformado su mundo, de cómo se había convertido en su ancla, en su motivo para seguir adelante. Y lo hizo de una manera tan cruda, tan vulnerable, que era imposible no conmoverse. No se trataba solo de decir, te amo, se trataba de desmantelar todo lo que había sido antes, de reconocer que su vida no tenía sentido sin ella. La profundidad de su compromiso, la intensidad de su pasión, se manifestaron en cada palabra. ¿Y Esla? ¿Qué decir de Esla? Su reacción fue igualmente conmovedora. Ver la sinceridad en los ojos de Alil, escuchar la pasión en su voz, debió haber sido un momento de pura revelación. Para ella, que quizás también había estado lidiando con sus propios miedos e incertidumbres, esta confesión debió haber sido la confirmación de todo lo que su corazón anhelaba. La forma en que sus ojos se encontraron, esa conexión tan profunda que traspasaba la pantalla, era un reflejo del peso de esas palabras. Se podía sentir la liberación, el alivio, pero también la emoción abrumadora de saber que ese amor era correspondido de una manera tan pura y sincera. Pero, ¿qué hizo que esta confesión fuera tan especial, tan capaz de dejarnos sin aliento? Creo que reside en la autenticidad. En un mundo donde a veces las demostraciones de amor pueden parecer superficiales o forzadas, lo de Alil y Esla fue un reflejo de sentimientos genuinos, de una conexión profunda y arraigada. No fue un capricho pasajero, sino el resultado de un largo proceso de enamoramiento, de conocimiento mutuo, de superar adversidades juntos. Cada palabra resonaba con una verdad innegable, con la convicción de que habían encontrado en el otro a su alma gemela. Analicemos algunos de los aspectos clave que hicieron de este momento algo tan memorable. Primero, el timing. Justo cuando las cosas parecían estar en su punto más crítico, cuando las dudas amenazaban con separarlos definitivamente, Alil decidió dar el paso.
Esta audacia, esta valentía para exponer su vulnerabilidad en el momento preciso fue crucial. Demostró que su amor era lo suficientemente fuerte como para superar el miedo al rechazo. Segundo, la claridad. No dejó lugar a interpretaciones erróneas. Fue una declaración directa, sin rodeos, sin segundas intenciones. Cada palabra fue un mensaje inequívoco de su amor. Y tercero, la profundidad de los sentimientos. Alil no solo expresó su amor, sino también el impacto que Esla había tenido en su vida. Habló de cómo ella lo había cambiado, de cómo lo había hecho una mejor persona, de cómo se sentía completo a su lado. Esto va mucho más allá de una simple atracción física o de un enamoramiento superficial. Pensemos en las pequeñas cosas. Esos gestos sutiles que a menudo pasan desapercibidos, pero que en el contexto de una confesión así adquieren un significado monumental. La forma en que sus manos quizás se rozaron, la intensidad de su mirada, la respiración entrecortada. Todos estos detalles, que los actores lograron transmitir con una maestría increíble, sumaron a la atmósfera de intimidad y pasión del momento. Nos hicieron sentir como si estuviéramos allí, presenciando algo íntimo y sagrado. Es importante recordar también el contexto de la serie. Las luchas que ambos personajes han enfrentado, las expectativas sociales, las presiones familiares, todo ello añade capas de complejidad a su relación. Por eso esta confesión no solo es un momento romántico, sino también un acto de rebeldía, una afirmación de su derecho a amar y ser amados libremente. Alil, al declararse de esta manera, rompió con las convenciones y puso sus sentimientos por encima de cualquier otra consideración. Y para aquellos que quizás no están tan familiarizados con la trama, les invito a darle una oportunidad a esta historia. Es un viaje emocional que vale la pena experimentar. La evolución de estos personajes, su lucha por el amor en un mundo que a menudo parece empeñado en separarlos, es algo que resuena profundamente. La confesión de Alil no es solo un punto culminante, sino el inicio de una nueva etapa, un compromiso renovado que promete seguir dándonos momentos inolvidables. Sin duda, la confesión de Alil a Esla es uno de esos momentos televisivos que se quedan grabados en la memoria. Un ejemplo de cómo el amor, cuando es puro y sincero, tiene el poder de superar cualquier obstáculo. Nos recuerda la importancia de la valentía, de la vulnerabilidad y de la honestidad en las relaciones. Nos enseña que a veces, las palabras más poderosas son las que salen del corazón sin filtros. Y nos deja con la esperanza de que en la vida real, todos podamos encontrar a alguien que nos haga sentir esa misma intensidad, esa misma seguridad y esa misma alegría que vimos en los ojos de Esla al escuchar las palabras de Alil. Para resumir, hoy hemos revivido la emotiva y apasionada confesión de amor de Alil a Esla, un momento que ha marcado un antes y un después en su historia. Hemos analizado la valentía, la claridad y la profundidad de los sentimientos que Alil expresó, y la conmovedora reacción de Esla. Hemos destacado la autenticidad de su amor, la importancia del timín y cómo esta declaración rompe barreras y afirma su derecho a amar. Ha sido un viaje a través de las emociones, un recordatorio del poder transformador del amor verdadero. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este recorrido por uno de los momentos más intensos de la televisión. Su presencia aquí significa mucho para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cómo vivieron este momento? ¿Les dejó sin aliento como a nosotros? ¿Qué fue lo que más les conmovió de la confesión de Alil? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus pensamientos y sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha emocionado, si creen que a alguien más le encantaría verlo, no duden en darle un gran me gusta y compartirlo con todos sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más historias que les harán sentir. Hasta la próxima.